Listísimo, pues ya son las 4, entonces vamos a empezar puntualmente. Muchísimas gracias a todos, ya hay varios conectados y hay muchos conectados, seguramente en el transcurso se irán uniendo más. Quiero agradecerles a nombre de Carl Zeiss por estar presente en este webinar y pues hoy vamos a iniciar el ciclo de conferencias de cirugía refractiva. Los expertos te acompañan en la contingencia y qué más que iniciar con con estos 3 médicos de altísima calidad. Los voy a presentar a cada uno, digo, lo más rápido y breve que pueda, porque me podría pasar mucho tiempo presentándolos, pero bueno, vamos a empezar con el doctor Antonio Méndez Noble. Él, pues, seguramente ya lo conocen muy bien. Tiene la subespecialidad en córnea y enfermedades externas por el Instituto de Oftalmología Fundación Conde de la Valenciana. Tiene también la especialidad, bueno, previa de oftalmología por el mismo instituto. Es miembro de múltiples asociaciones nacionales e internacionales, donde además ha desempeñado cargos directivos. Además, tiene colaboración y publicaciones en diferentes artículos, y además es coautor del libro Smile con el doctor Claudio Orlich y el doctor Arturo Ramírez. Además es diseñador de diferentes instrumentos y uno de los más recientes, pues bueno, es la pinza para Smile fabricada por Catena. Y actualmente es director de Visión Méndez, Centro Oftalmológico de Alta Especialidad, y director de Banco de Ojos del Instituto de la Visión, Dr. Méndez. Él nos va a ayudar a abrir. También tenemos la presencia del doctor Arturo Ramírez Miranda. Él es... Muy buenas tardes. Él es médico adscrito del Departamento de Córnea y Cirugía Refractiva en Enfermedades Externas en el Instituto de Oftalmología Fundación Conde de la Valenciana, egresado de la Universidad Autónoma de México. Tiene la alta especialidad en microcirugía de segmento anterior del ojo y también la alta especialidad en córnea, cirugía refractiva y en enfermedades externas. También ha colaborado en varias publicaciones y, como les mencioné hace un momento, es coautor también del libro Smile junto con el doctor Méndez y el doctor Claudio Orlich. Y por último, pero no menos importante, también tenemos al doctor Ricardo Acosta, que también conocen perfectamente. Él es egresado de la Universidad de Guadalajara de Oftalmología en el Centro Médico Nacional de Occidente, del IMSS. Es director del Centro Médico Puerta de Hierro y tiene una experiencia de más de 20 años en cirugía refractiva. Entonces tenemos a un trío de médicos súper calificados. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos. Les explico rápidamente la dinámica. Vamos a empezar con el doctor Antonio y van a seguir las presentaciones corridas. Todos van a tener la oportunidad de hacer las preguntas o expresar las dudas que tengan al final. Vamos a dar un buen rato para las preguntas y vamos a tener 2 modalidades. Quienes decidan, perdón, enviar las preguntas en el chat, yo las voy a estar leyendo. Y si también quisieran expresarlas con audio, nada más levanten la mano que está en la cajita y yo les doy el audio. ¿Les parece bien? Entonces, perfecto. Sin robarles más tiempo, los dejo en excelentes manos. Muchas gracias. Bueno, pues me va a tocar abrir. Muchas gracias, Ana Karen, por todo tu apoyo a organizar esto que tenemos. Yo espero que vayamos a de veras dejar muy buena impresión y que todos los que nos están escuchando puedan sacar algunos tips de todo esto que vamos a hablar ahora. No sé si me podrán dar la pantalla. Ok, ahí va. Excelente. Entonces, básicamente, con lo que vamos a comenzar es aquí en la selección de la técnica para cirugía refractiva.
no hay duda que después de todo esto, esta contingencia que tenemos, el entrar a esta nueva normalidad tan famosa y repetitiva que tanto estamos escuchando, pues tiene que ver varios factores. El principal es la recesión económica que vamos a tener justamente entrando o regresando a trabajar. Los pacientes que nosotros vamos a estar viendo, pues no hay duda que van a tener mucho miedo llegar al hospital, no nada más por todo lo que sale en las noticias, sino justamente el miedo de poderse llegar a infectar y las consecuencias que estamos viendo que pudieran llegar a tener. Ahora, por otro lado, tenemos mucha gente que está pegada en la computadora y que está viendo, entreteniéndose, investigando. Y no hay duda que ahorita, con toda esta pandemia que hay, el factor salud nos ha tocado a todos y todos queremos estar mejor y todos queremos, pues de alguna manera, los que necesitan lentes, pudiera llegar a pasar por su mente el, híjole, yo necesito estar mejor y bueno, mientras tanto me pongo a investigar qué opciones tengo. Y esto es muy importante porque nos van a llegar pacientes que van a estar un poco mejor educados en relación a lo que tenemos en el ambiente. Ahora, nosotros también en el consultorio tenemos que cambiar nuestra normalidad o a lo que nosotros estábamos acostumbrados. Una es la señalización. No nada más tenemos que tener el letrero de salida de emergencia y dónde están los baños y todo esto, sino además tenemos que hacer hincapié en la cuestión del uso del cubrebocas, tenemos que tener la señalización en relación a cuidar y usar el gel de una manera más frecuente. En fin, todos estos cambios los vamos a tener que tener en el consultorio. Nuestro personal y nosotros vamos a tener que tener equipo de protección. Digo, si bien no es lo que se utilizan en hospitales COVID como tal, sí vamos a tener que estar usando guantes, cubrebocas y definitivamente protección hacia los ojos. Algunos goggles, algunos lentes, en fin, que nos protegen y tratar de tocar lo menos que se pueda al paciente. El paciente debemos de darle información y debemos de darle información mucho antes de que él llegue al consultorio, inclusive pues por teléfono cuando hace la cita o a través de medios electrónicos, dependiendo del sistema que estén utilizando ustedes en su consultorio. Pero bueno, avisarles que en la sala de espera van a estar los asientos separados o deben de estar, cada quien debe de ocupar lugares distantes por lo menos un par de metros, el que traiga su cubrebocas, el limitar definitivamente el número de acompañantes, limitarlo a uno o si pueden venir todos, bueno, pues mejor todavía. Y la rutina que nosotros debemos de tener en el consultorio, pues es muy importante en cuanto a la desinfección de, sobre todo las partes que el paciente o que todos llegamos a tocar más, que son las perillas de las puertas, tanto de afuera del edificio como por dentro del edificio y cada uno de los consultorios. La mesita que está en recepción, todo eso debemos de estar, debemos dar la indicación de que se esté limpiando frecuentemente. En los baños, en algunos lugares están los automatizados en donde nadie toca nada, pero desde la palanquita para bajarle al baño, el dispensador de jabón, el dispensador de papel, todo el mundo toca ahí, eso debemos estar seguros de que se está limpiando fácilmente o frecuentemente. Y todo lo que estamos acostumbrados a tener en la sala de espera, que los revistas, que los folletos, publicidad que nosotros pudiéramos llegar a dejar ahí, publicidad interna, pues eso debe de desaparecer porque mucha gente no se lo lleva, no se lo queda y lo deja ahí, potencialmente pudiera ser un fomite que debemos de tratar de eliminar. Es muy importante en estos casos, sobre todo en el consultorio, tratar de disminuir el número de pacientes que tenemos en esas áreas y agilizar el hecho de que el paciente entre y salga. Lo que estábamos nosotros acostumbrados a entretener un paciente, eso debe de reducirse pues de una gran manera. Y en nuestro centro de cirugía ambulatoria también es muy importante tener bien checado, igual que en el consultorio, al personal.
No hay duda que nosotros pudiéramos llegar a tener un buen control dentro de la clínica o dentro del consultorio, pero ese personal regresa a sus casas y los familiares de ellos entran, salen, qué tanto se cuidan, qué no se cuidan, y pudiera ser que algún personal de nosotros trajera el virus de su casa. Entonces, pensar en poder checar a todo nuestro personal cada semana, cada 2 semanas, justamente para evitar nosotros ser un foco de infección más adelante. Si vamos a hacer algún procedimiento, el consentimiento informado, ya saben que es algo indispensable, y en este caso debemos de incluir la posibilidad de una infección de COVID. Afortunadamente, los métodos de esterilización que utilizamos siguen funcionando perfectamente bien, no debemos de modificar nada, pero sí el aseo de la sala, del equipo que estamos utilizando entre paciente y paciente, pudiera tener que ser un poco más estricto y perfectamente bien dirigido. Ahora, en cuanto a las opciones que nosotros tenemos en cirugía refractiva, fotorrefractiva, pues ya las conocemos muy bien. Es la queratectomía fotorrefractiva o la PRK famosa, el LASIK, el SMILE y el PRESBYOND. Son procedimientos que realmente nosotros vamos a darle al paciente, vamos a darle la mejor opción para el tipo de problema que pudiera llegar a tener. Las reglas generales para un paciente que va a cirugía refractiva, pues ya lo conocemos también muy bien. Debe tener una refracción estable, debe de ser sano sistémico, igualmente de manera oftalmológica debe de estar completamente sano, excepto por su defecto refractivo. Y un punto muy importante es que el paciente debe de decir, doctor o doctora, yo me quiero operar. El hecho de ese deseo y que expresen ese deseo de operarse es muy importante, porque muchos de los errores o muchos de los problemas que llegamos a tener son pacientes que tratamos de convencer para que se operen, y entonces las expectativas del paciente llegan a crecer por demás de lo que realmente podemos hacer. Y tenemos que conocer muy bien a nuestro paciente, en qué trabaja, ¿no? El estilo de vida que tiene, el tipo de hobbies, entretenimientos que tiene, y nuevamente hacer reales las expectativas del paciente. No es raro el paciente que llega y me dice, doctor, ya estoy hasta el gorro de mis lentes, no los quiero volver a ver nunca. Oye, espérate, eso no va a pasar, eso yo no se los puedo quitar. Digo, cuando tengas más de 40 vas a necesitar los lentes para leer, y de esa nadie te quita, ¿no? Entonces, realmente estar encima y bajarlos de lo que realmente nosotros realmente podemos hacer para ellos. Los exámenes preoperatorios, pues estos son muy importantes, y también cambia ahora después de esta temporada de post-COVID. Estamos acostumbrados a ver al paciente, doctor, pues fíjate que me quiero operar. Bueno, pues ahora vete, que te hagan la topografía, que te hagan aberrometría, en fin, lo que nosotros estemos acostumbrados a pedirle al paciente. Y ese salir y entrar o tener que regresar otro día ya con el estudio, muchas veces no es lo más conveniente para este tipo de situación en la que tenemos ahorita. Nosotros necesitamos de una u otra manera, si identificamos que el paciente se quiere operar, de una vez ya mandarle todo el recetario de estudios, que se hagan los estudios, limitar el tiempo que el paciente está en el consultorio, y nosotros también limitar el tiempo, al menos en lo que estamos con él, evitando todos estos. Me gustó mucho una expresión que escuché hace unos días en relación a el flujo del paciente. Debe ser lineal, debe ser recto, y no como comida de espagueti, en donde va, regresa, pasa un salón, va al otro, se hace un estudio, siempre no me sirve, necesito otro más, y regresa. Entonces, tratar de recabar la mayor cantidad de información que nosotros podamos tener desde la llamada telefónica, o inclusive aprovechar ahí la telemedicina para tratar de tener una idea de qué es realmente lo que necesita el paciente, mandarle a hacer esos exámenes preoperatorios y poderlo tener ya con todo en el quirófano. Aquí tenemos la lista de realmente los 4 procedimientos que nosotros hacemos.
Y pues realmente todos corrigen miopía, hipermetropía. Smile también corrige hipermetropía, todavía no la tenemos en el equipo como tal, ya existe un módulo, ya hay pacientes que se han operados, pero todavía no hay una liberación de este módulo realmente. Y la ventaja que tiene el Presbion es que es el único procedimiento que nos puede corregir presbicia, como están viendo ahí. En todos los procedimientos vamos a requerir diferentes equipos. El Excimer lo vamos a usar en todos, excepto Smile. Y Smile es el único procedimiento en donde solamente requerimos el láser de femtosegundo. LASIK podemos usar ya sea el femtosegundo o el microqueratomo, dependiendo de la práctica o el sitio en donde nosotros estemos haciendo estos casos. Y bueno, los únicos que no necesitan colgajo, y bueno, muchas de las complicaciones que hay en LASIK realmente tienen que ver con el colgajo. Va a ser la PRK y el Smile, no requerimos colgajo. Una de las desventajas que tiene la PRK ahora es las visitas que nosotros hacemos postoperatorios, y volvemos a lo mismo. No queremos tener tantas veces dentro del consultorio al mismo paciente o tenerlo por mucho tiempo. Entonces, entre que le moleste el lente de contacto, entre que hay que cambiarlo, todavía no has epitelizado bien, espérate un día más y te tengo que regresar, esto va a ser complicado para estas fechas. Igualmente, comparado los procedimientos, el error refractivo, ya habíamos dicho, Smile, hoy por hoy no podemos tratar hipermetropía, pero vamos a poder tratar hipermetropía también, y el único procedimiento que corrige la presbicia es el Presbion, y esto lo hace de una manera muy padre, en donde se modifican las aberrometrías de la córnea, las aberrometrías corneales, y de alguna manera se produce una visión en donde se incrementa la profundidad de foco y como consecuencia mejora la visión de lejos, mejora la visión de cerca, sin necesariamente ser una monovisión. El ojo seco, pues ya sabemos que todo lo que tenga que ver con colgajos o la PRK, pues está realmente contraindicado en un paciente que tiene ojo seco antes, sobre todo si no podemos resolverlo o no lo podemos tratar de manera fácil. Y Smile es realmente el único que no interviene o no afecta tanto la humedad del ojo. El estilo de vida influye mucho en qué procedimiento vamos a hacerle al paciente, y la principal razón es el colgajo. No queremos que ese paciente se vaya a retirar el colgajo, o se vaya a arrugar, o se vaya a lastimar. Y ahí es donde tienen las ventajas tanto PRK o la queratectomía fotorrefractiva y el Smile. Y hay un concepto ahí en donde decimos que las córneas delgadas, bueno, si tengo una córnea delgada no le voy a hacer LASIK, mejor le hago una queratectomía fotorrefractiva o una PRK. Realmente en córneas delgadas nosotros también podemos hacer Smile. Acuérdense que las capas más resistentes, más compactas en la córnea son las capas superiores, las capas anteriores de la córnea. Entonces, si nosotros, por ejemplo, en este caso, vemos ahí todas las fibras, evaporamos estas fibras anteriores, estamos perdiendo resistencia de esa córnea, y esa fuerza tensil que queda de la córnea va a ser la que está por debajo de la ablación, que ya sabemos que esas fibras están mucho más laxas, no son tan resistentes como las anteriores. En LASIK no nada más las cortamos, sino todavía las evaporamos, las que están tantito más abajo, y como consecuencia volvemos a lo mismo. El área que está por debajo del colgajo y de la ablación es lo que realmente nos está dando esa fuerza en la córnea. Versus en Smile, quitamos ese lentículo de entre las fibras de la córnea, y entonces estamos respetando no nada más lo que tenemos abajo, ¿no? Como vemos ahí en la gráfica, sino también respetamos esa parte que está por enfrente, que realmente nos da mucho mayor fuerza. Entonces, no nada más en esta córnea la dejamos con
con lo que queda por debajo del lentículo, sino que nos queda realmente una cona más fuerte por las características que tienen las fibras de la colágena en la cara anterior en relación a esa fuerza tensiva. Hoy por hoy, decíamos también en relación al ojo seco, bueno, en SMILE estamos pasando discretamente por debajo del plexo nervioso. Sí hay casos en donde podemos llegar a tocar algunas terminaciones nerviosas, pero va a ser mucho menos que lo que hacemos cuando hacemos LASIK o hacemos PRK. Y esta es una de las razones, esa disminución en la sensibilidad es lo que definitivamente nos hace tener o que ese cuadro de ojo seco se empeore. Aquí tenemos un par de videos. En el ojo izquierdo tenemos un femto LASIK. Ahí ya hicimos el tratamiento ya y del lado derecho tenemos un SMILE. Ahí estamos viendo en el lado derecho cómo se hace la cara posterior primero del SMILE. Esa lentícula es realmente la que da el poder. Ahí estamos haciendo la cara anterior del lentículo y luego se hace la incisión. Estamos usando una incisión actualmente de 2 milímetros. Mientras tanto, en lo que levantamos el flap, ya hicimos la corrección. Y esto es algo muy interesante con SMILE. Si yo voy a corregir una dioptría o voy a corregir 10 dioptrías con SMILE, me voy a tardar exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque lo único que hace el láser es esa lentícula, y para hacer una lentícula de una dioptría o de 10 dioptrías, lo único que varía es el espacio que hay entre la cara anterior y la cara posterior. Como consecuencia, siempre se va a tardar lo mismo. Nosotros nos damos cuenta en LASIK que dependiendo de qué tanto nos tardemos en hacer qué tan alta sea la miopía, la hipermetropía, bueno, pues nos vamos a tardar un tanto más, lo cual nos favorece la desecación de la córnea y como consecuencia algunas variantes en la corrección. Ahí estamos, ya se disecó la cara anterior, ahí estamos disecando la cara posterior, quedó un pequeño tag del lado derecho. Una vez que ya lo zafamos, ahí vamos a retirar ahora ese colgajo con esta pincita. Y todavía nos vamos a dar el lujo de poder abrir esta lentícula y darnos cuenta que está completa. Esto ya nada más es para presumir. Y por otro lado, que apenas acabamos de terminar con la ablación del lado izquierdo. Estamos limpiando, en el caso del LASIK, irrigando para reponer después el colgajo. Y aquí, mientras tanto, del lado de SMILE ya acabamos el procedimiento. Esto ya se acabó, nada más estábamos tratando de... Y ninguna de las dos películas está cortada. Una vez que ya vemos que está completo nuestro colgajo, le ponemos nuestras gotitas y se acabó. En el lado del LASIK todavía tenemos que esperar a que ese colgajo pegue y dependiendo de cirujano a cirujano, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Entonces sí, definitivamente es un poco más tardado el LASIK que el SMILE. Como conclusión, bueno, no hay duda que la PRK es más dolorosa que cualquiera de los 3 procedimientos que nosotros podemos hacer, LASIK, SMILE o Presbyon. El tiempo quirúrgico es muy rápido en una PRK. Básicamente quitamos el epitelio, que eso es raro que nos tardemos mucho. Hacemos la ablación, que habitualmente también es bastante rápida, y luego ponemos la mitomicina, para los que usan mitomicina, evitar ese haze, y ponemos el lente de contacto. Realmente es un procedimiento muy rápido, muy fácil. Y comparado con LASIK y con SMILE, bueno, definitivamente SMILE puede ser prácticamente igual de rápido. Obviamente hay una curva de aprendizaje, sacar esa lentícula en un inicio cuesta un poquito más de trabajo, nos podemos llegar a entretener un poquito más, pero una vez que ya tenemos la costumbre de hacerlo, se viene bastante rápido, como vieron en el video. Y en el Presbyon es muy similar, es idéntico a un LASIK. El tiempo de recuperación
pues una PRK nos vamos a tardar mucho más el paciente en recuperarse, son más visitas y es más el tiempo que nos quita el manejo del postoperatorio de un paciente con queratectomía fotorrefractiva normalito en comparación con un LASIK, un SMILE o un Presbio. La sensibilidad corneal, pues mejor se va a respetar en un SMILE en comparación con todas las demás, y la fuerza tensil, digamos, va a ser mucho mejor en un SMILE que en comparación a todos los demás. En cuanto a qué tan fácil o qué tan rápido te recomienda un paciente que yo opere, pues obviamente un paciente post-PRK los primeros días no me va a recomendar a nadie. Y eso es típico por la molestia, no están viendo bien. Y digo, ya hay de pacientes a pacientes. Hay pacientes que sienten que no les duele nada, pero sí hay esa etapa en donde se cierra el epitelio y ven menos. El paciente de LASIK, pues estamos acostumbrados a esos que se recuperan rapidísimo. Es más, se recupera básicamente igual que un LASIK, con todavía la ventaja para las mujeres. Ellas pudieran llegar a maquillarse al día siguiente. La recuperación en relación a volver a hacer actividades, el gimnasio, el gym, meterse a nadar, etcétera, etcétera, es mucho más rápido, porque siempre con LASIK vamos a tener el miedo de que se vayan a llegar a lastimar ese colgajo. Entonces, la capacidad de recomendación que nos da un paciente postoperado de LASIK por todo esto que hemos platicado es mucho más. Pues ahora sí, era lo que yo tenía para platicarles. Cuídense mucho, hay que estar muy atentos y con esta nueva amenaza que tenemos del coronavirus. Muchas gracias. Muy bien, entonces voy a dejar de compartir pantalla. Lo que tenemos planeado, como todos los temas están entreligados, es dejar las preguntas hasta el último. Nos las pueden ir subiendo al chat si así lo desean. Ana Karen nos va a estar tomando apuntes en relación a los temas, a las preguntas. Y bueno, obviamente al final podemos hacer una especie de mesa redonda en vivo en donde todos podemos llegar a comentar. Enseguida, Arturo Ramírez, muy buen amigo y por todos muy bien conocido y muy querido también, nos va a dar el próximo tema en relación a la ciencia de SMILE. Arturo, si quieres tomar ahora sí la pantalla. Gracias, Toño. ¿Se está viendo ya? Se está viendo perfecto. Sí, perfecto. Correcto, entonces, muy bien, yo voy a hablar esta tarde, muchas gracias por su asistencia, en cómo salir triunfador en nuestros primeros casos de SMILE. Ya habló Toño cómo, por qué elegir SMILE sobre PRK o LASIK, cuáles son sus ventajas, desventajas o las realidades con las cuales podemos o debemos elegir SMILE. Entonces, independientemente si somos médicos oftalmólogos en entrenamiento o cirujanos refractivos experimentados, pues tenemos que iniciar en SMILE. Entonces, hay algunos detractores de la técnica que realmente esta detracción es simplemente porque no han sabido llevar una curva de aprendizaje, digamos, eutóxica o sin complicaciones que los hagan defraudarse del SMILE en los primeros casos. Y entonces voy a mencionarles algunos tips, algunas perlas para cómo salir triunfador en los primeros casos para tener casos primeros exitosos y continuar con esta técnica. Como mencionó el doctor Méndez, es una buena opción médica para nuestros pacientes y posteriormente el doctor Acosta hablará de cómo es una buena opción mercadológica también para abordar a nuestros pacientes. Entonces, mencionó el doctor Méndez que SMILE ya es la tercera generación, no hay flap, no hay remoción del epitelio, es mínimamente invasiva, pero por cómo dar el primer paso, el gran paso a esta nueva tecnología y tener gran éxito. Pues, primero que nada, tenemos que romper los mitos de SMILE. Vean estos 7 mitos. Tomaré aquí alrededor de 5, puesto que de tratamiento personalizado y retratamientos hablará el doctor Varas y el doctor Orlich en los siguientes webinars. Entonces, vamos a hablar de cómo romper estos mitos de SMILE que hemos compilado, que son los que hacen que los cirujanos al pasar esta técnica no quieran continuar realizándola. En esta época de curvas, como las que estamos viendo diariamente, a veces 2 o más veces al día, debemos de conocer
que SMILE, al ser una técnica nueva, al ser una técnica totalmente diferente al LASIK que estamos acostumbrados, quizá similar la disección al femtolásico, si alguno de los cirujanos hace trasplantes de córnea lamelares anteriores, también esté acostumbrado a disecar el estroma. Sin embargo, no es lo mismo, entonces sí viene con una curva de aprendizaje que debemos sobrellevar. Entonces, conociendo la técnica, sin ser básico, quiero enfocarme en las perlas. El procedimiento de SMILE consta de 3 importantes pasos: la planeación, la aplicación del femtosegundo y la extracción de la lentícula. Y cada uno de estos pasos tiene perlas para que nuestros resultados visuales sean excelentes, equiparables a las otras 2 generaciones de cirugía a través del tiempo. Primero que nada, conocer los límites de SMILE. Ya lo mencionó el doctor Méndez, no se puede tratar hipermetropía aún. El rango de indicaciones son esferas de menos 0,50 a menos 10 y cilindros de 0 a menos 5, pudiendo tratar la combinación de ambas limitaciones con un equivalente esférico de 12.5. Lo que viene abajo son unas imágenes topográficas para simbolizar que SMILE, y debe quedar esto muy claro, no rompe las reglas refractivas, es un procedimiento también sustractivo, retira estroma de la córnea, por lo tanto debe de ser un paciente que ustedes operarían de PRK o de SMILE, o de LASIK, disculpen, un paciente que tenga una refracción estable, parámetros corneales normales y sin patología ocular. No es SMILE una técnica que me permita operar moños asimétricos, que me permita operar queratoconos frustros, porque la evidencia ha mostrado a través del tiempo que romper las reglas refractivas ha generado ectasias, y hay alrededor de 6 casos publicados de ectasias post-SMILE, y eran pacientes que tenían un moño astigmático, queratocono frustro, o que realmente no hubiéramos operado de LASIK. Por lo tanto, no romper estas reglas refractivas. Muy bien, entonces para la planeación hay que elegir el lente de aplanación para el láser de femtosegundo. Al día de hoy, el VisuMax de Carl Zeiss es el único femtosegundo que realiza extracción de lentículas refractivas. Sin embargo, como la evidencia ha mostrado que es el camino de la cirugía refractiva, otras compañías también están desarrollando la extracción de lentículas y vienen a posicionarse también en el mercado o en el arsenal refractivo que tenemos. Y todos los femtosegundos necesitan succión y aplanación de la córnea. Por lo tanto, de acuerdo al nomograma, en este caso del VisuMax, en el futuro de la plataforma que elijamos, debemos de elegir la lente de aplanación de acuerdo a las características topográficas y anatómicas de nuestro paciente. Entonces, generalmente para un SMILE, ahora veremos la selección de la zona óptica, requeriremos un treatment pack o una lente de acoplación pequeña. La realidad, en la experiencia que tenemos en Conde de Valenciana, solamente 2 casos han utilizado un treatment pack mediano en más ya de 3,000 casos, y fue por una zona óptica grande, secundaria a una pupila escotópica mayor a 5.5 milímetros. Vean, también la profundidad debemos de calcularla, y hemos hecho este nomograma que en los primeros casos debemos de hacer una profundidad del CAP de 120 micras y posteriormente irnos más profundos, ya que estemos más adecuados a una disección de nuestro bolsillo de 140 micras y hasta 160 micras para poder tener las ventajas biomecánicas de las cuales ya mencionó el doctor Méndez, de retirar córnea débil, que es la córnea profunda. Las capas de colágena profundas no están alineadas en forma cruzada, sino en forma paralela. Entonces, retirar córnea profunda es retirar córnea débil y dejar córnea fuerte, córnea entrecruzada, sin tocar, y tener las ventajas biomecánicas que SMILE brinda. La zona óptica, de entrada, el SMILE requiere una zona óptica de 6.5, pero se puede ajustar de acuerdo a la pupila o incluso disminuir si la paquimetría del paciente no permite hacer un tratamiento con pupila de 6.5. Se puede hacer un tratamiento desde zonas ópticas de 5 milímetros hasta 8 milímetros. El siguiente punto es la aplicación del láser de femtosegundo. Y aquí, en la aplicación del láser de femtosegundo, es donde podemos empezar a romper algunos mitos por los cuales los cirujanos no quieren continuar con esta técnica.
Bueno, como ya mencioné, todo femtosegundo para dar el tratamiento requiere succión de la córnea. En el caso del Visumax, con mínima aplanación y baja presión, por lo que el paciente continúa viendo, no eleva la presión intraocular a más de 60 milímetros de mercurio, por lo tanto el paciente sigue viendo y así centraremos con la fijación de la vista del paciente en un foco de fijación. Entonces, en este momento, con la aplicación del láser de femtosegundo podremos romper un mito de SMILE, que en realidad lo hemos visto, que es que los pacientes con SMILE tienen menor agudeza visual posoperatoria al día 1 a comparación de LASIK. Y esto es muy cierto. Un paciente con LASIK a las horas o incluso a las 24 horas o incluso a menos tiempo ya están viendo 20/20. Y al inicio de SMILE, que no optimizábamos los parámetros de láser, empezábamos a ver que nuestros pacientes alcanzaban el 20/20 al día 3, al día 4, incluso algunos pacientes a la semana. Y esto pues no era óptimo para las expectativas de un paciente de cirugía refractiva. Y vean cómo en la retroiluminación de un SMILE contra un LASIK, de estas imágenes cortesía del doctor Dan Reinstein, podemos ver esta imagen como de piel de naranja. ¿Se puede ver mi cursor? Sí, sí se ve. Correcto. Se ve perfecto. Esta imagen como de piel de naranja, que es un microedema estromal por la disección intraestromal que hacemos en 2 ocasiones para retirar la lentícula y para disecarla del bolsillo. Entonces genera una microinflamación estromal que va a generar esta imagen de piel de naranja, lo cual toma más días para desinflamarse y eso se traduce en que el paciente no ve 20/20 a las 24 horas. Entonces tenemos que enfocarnos en nuestros primeros casos porque al momento que superamos la curva de aprendizaje desaparece esta piel de naranja, pero ¿cómo en nuestros primeros casos evitar esto? Entonces vean estos pacientes que tienen una menor agudeza visual con SMILE en los primeros días. Entonces esto es una realidad. Entonces tenemos que enfocarnos en 2 puntos, en que nuestra disección sea menos agresiva y que nuestro láser inflame menos la córnea. Entonces nos situamos en el triángulo de las Bermudas del femtosegundo. Necesitamos programar la energía de mis impactos de femtosegundo. La frecuencia del Visumax es de 500 kHz, pero la energía del spot es lo que va a generar la fotodisrupción del tejido y así la suavidad con la que disecamos. Entonces alguien pensaría, súbele al máximo para que se diseque como mantequilla, pero aún así esta energía va a inflamar la córnea. Entonces hay que bajarle lo suficiente como para que la disección sea suave y no haya inflamación en la córnea. Y esto se hace con el modo de experto en la pantalla del Visumax, pero si quieren tomar una foto de esta pantalla adelante, pero lo que les quiero decir es que esto es optimizado por equipo Visumax. Esta es la energía que utilizamos de 31 en la Ciudad de México, en Santa Fe, en el ABC de Santa Fe, donde se encuentra el Visumax, y está optimizado para nuestro femtosegundo, para residentes en entrenamiento y cirujanos expertos, para que sea versátil para ambos. Entonces, esta energía, si probablemente la llevara directamente al Visumax del doctor Ricardo Acosta en Guadalajara o al Visumax del doctor Antonio Méndez en Tijuana, no tendríamos los mismos resultados porque, repito, está personalizado para el Visumax. Este 31 fue la energía que nos permitió una adecuada disección y una mínima inflamación de la córnea de acuerdo al láser. Ahora, hicimos un trabajo hace algunos años, en 2014, que fue del doctor Jesús Cabral en colaboración con el doctor Antonio Méndez, para cómo evitar que los cirujanos que se están haciendo el shift para iniciar con SMILE y los residentes en entrenamiento no tengan estas malas agudezas visuales en un inicio. Entonces, iniciamos este protocolo en nuestros 2 centros de irrigación intraestromal de dexametasona libre de conservadores, en el pocket, en el bolsillo, en los pacientes con SMILE, en los primeros casos de los residentes en entrenamiento. Fue un estudio aleatorizado, un ojo sí y un ojo no, para compararlo. Entonces, comparamos la agudeza visual de ambos casos, uno que se irrigó con solución salina de manera normal y uno que se irrigó con dexametasona libre de conservadores. Comparamos también la
presión intraocular, porque no queríamos eventos adversos que se metieran con la presión intraocular y por la dexametasona, al 10% y libre de conservadores. Esto lo hicimos con Alin intravenoso diluido al 10%, puesto que viene sin conservadores y de preparación estéril en sus ampolletas. Entonces, una serie de casos consecutiva, aleatorizada, un estudio de ojo a ojo. Los SMILE, como les digo, fue realizado por residentes en entrenamiento en sus primeros casos en el mes de marzo de 2014 y se realizó el seguimiento al día 1, a la semana 1, al mes y a los 3 meses. Lo que analizamos fue la agudeza visual y la presión intraocular. Como mencioné en un inicio, pacientes que hubieran sido operados de cirugía refractiva LASIK, no rompimos ninguna de las reglas refractivas. Incluimos 30 pacientes, es decir, 15 ojos, es decir, 30 ojos de dexametasona y 30 ojos con solución salina, es decir, 60 ojos. Y vimos que al día 1, la dexametasona, los ojos que tenían dexametasona, mostraron mejor agudeza visual en un residente en entrenamiento, incluso que los ojos que no tenían dexametasona. Y al mes se emparejaban una vez que el ojo, que no tenía el antiinflamatorio esteroideo, alcanzaba el proceso de antiinflamación. Y afortunadamente no tuvimos efectos adversos o elevación de la presión intraocular. Vean aquí la agudeza visual de Snellen de ambos pacientes. Vemos en el grupo A, al día 1, teníamos casi el 83% en 2020, el 90% en 2025 de ambos grupos de pacientes, lo cual se igualaba a partir de la semana 1 y hasta el mes 6, que fue que se cumplió el seguimiento de estos pacientes. Entonces, para romper este mito de que no tenemos buena agudeza visual en SMILE contra LASIK las primeras 24 horas, nos puede ayudar la irrigación interestromal de dexametasona sin conservadores al 10%, sin efectos adversos. ¿De acuerdo? Entonces, otros mitos que podemos romper en la aplicación de láser de femtosegundo es que es un centrado menos preciso que el LASIK, no se puede tratar baja miopía y no se puede tratar cilindro alto, así como la ciclotorsión. Bueno, el centrado, como pueden ver, el centrado de acoplamiento depende no de un eye tracker como lo hace el LASIK, sino de la habilidad del cirujano de centrar el eje visual, es decir, el vértex corneal, en el punto de fijación. Y el paciente por eso tiene que estar fijando en la luz flasheante. Entonces esto puede ser complicado y hemos utilizado diferentes métodos, tener la topografía ahí, marcar la córnea. Y este artículo de Dan Reinstein muestra que el SMILE tiene sí una diferencia del centrado un poco mayor que la del LASIK. Sin embargo, no es visualmente representativa al final y no hay inducción de aberraciones esféricas mayores que en el LASIK, a pesar de tener este shift de descentramiento. Sin embargo, sí se debe de tener especial énfasis en el centrado y colaboración del centrado cuando se hace la succión para la aplicación del láser de femtosegundo. No se puede tratar baja miopía. Este también es uno de los argumentos que los cirujanos que no quieren dar el shift SMILE argumentan, y el principio con el cual quieren refutar esto es que una miopía baja es una lentícula más delgada y es mucho más difícil de disecar y por lo tanto tiene que haber menos movimiento, mayor movimiento y mayor inflamación. Sin embargo, se puede programar nuevamente en el femtosegundo que la lentícula de miopía baja sea lo suficientemente gruesa como una miopía de -8 y tener una buena disección. Entonces, el doctor Reinstein hizo esta comparación de los casos de miopía baja menor a -3 contra LASIK y los resultados son similares para baja miopía. Entonces, este mito se debe de descartar. Y en cuanto al astigmatismo, sí hay una hipocorrección del 16% en astigmatismos altos. Sin embargo, a través del tiempo y de Ecuador nos llegó un nomograma que nos permite corregir esta hipocorrección del cilindro. Este nomograma se encuentra en el libro de SMILE del doctor Méndez, doctor Orlich y un servidor. Y para la ciclotorsión, pues no tiene compensación de la ciclotorsión como un eye tracker de un excimer láser. Para cilindros altos, lo que hemos hecho es marcar el eje como para un lente tórico. No tenemos un hora para el centrado
o un calisto para el centrado, sin embargo, con una marca como un lente tórico en las maneras iniciales, hacemos la succión concentrándonos en el centrado, como ya mencioné, y una vez que está bien centrado en el vértex corneal, hacemos el giro de la marca para que quede en el 0 a 180. Como pueden ver, aquí este paciente tiene una alta ciclotorsión, está marcado en 0 a 180, nos fijamos en el centrado, pero ya tuvo su ciclotorsión y se bajó del 0 alrededor de 15 grados. Entonces, una vez que tenemos la succión, giramos el treatment pack bajo succión para que el ojo regrese a su posición fisiológica y dar el tratamiento de manera adecuada. Así vemos cómo se puede dar el tratamiento de manera adecuada, corrigiendo la ciclotorsión, con el nomograma corrigiendo la hipocorrección de astigmatismo, y así vean el paciente una vez el tratamiento vuelve su ciclotorsión, pero el tratamiento refractivo se dio de manera adecuada. Y finalmente, para la extracción de la lentícula, ¿cómo podemos salir triunfantes en nuestros primeros casos? Pues no hay nada más que tener el instrumental adecuado, ¿no? A través del tiempo, este es un procedimiento que en Alemania, en Asia, en India, se está haciendo desde el 2006, ha evolucionado el instrumental, incluso ya se mencionó, el doctor Méndez diseñó instrumental para mejorar nuestra disección. Vemos en la fotografía de aquí abajo, uno de los disectores iniciales estaba sumamente grueso, y este proceso tan fácil de disecar ambos planos para retirar la lentícula se volvía algo difícil porque rompíamos el cap por tan gruesos los instrumentos. Vean, este es un caso de SMILE ya con el instrumento adecuado. Vean lo delgado que tiene y aquí, aún así, si el paciente se mueve con un instrumento adecuado, se puede llegar a romper el cap, ¿no? Afortunadamente no llegó al eje visual y no se perdió el plano de disección, pudimos retirar la lentícula, pero esto suele pasar con instrumento incluso delgado. Imagínense cuando el instrumental era grueso. Ahora vemos este caso, está corriendo. Entonces es un SMILE convencional. Vean, el paciente tiene una pérdida de succión. Afortunadamente, la pérdida de succión sucede una vez hecho el tratamiento refractivo. En este artículo que tenemos de complicaciones, mencionamos que cuando la presión sucede, cuando ya está hecho el tratamiento refractivo, podemos volver a acoplar al paciente intentándonos centrar en el tratamiento de la lentícula para realizar el CAP y poderlo disecar. Pero vean, el centrado no fue el óptimo y la lentícula y el CAP quedaron justamente en el borde, entonces tenemos mucha dificultad para identificar ambos planos. Entonces esto hubiera convertidose en una pesadilla para disecar. Sin embargo, si se tiene el instrumental adecuado, podemos solventar estas complicaciones. Vean, el cirujano no se estresó, no, era muy difícil encontrar el otro plano porque los bordes coincidían en la herida por esa pérdida de succión, pero se realizó con éxito la disección del primer plano, pero para disecar la lentícula, en vez de estar batallando, metiendo, sacando, inflamando la córnea y disminuyendo nuestra agudeza visual, al día siguiente tenemos el instrumental adecuado para este tipo de situaciones. Entonces, ven que ahí nos estamos tardando porque el instrumental adecuado estaba refundido en selle y ya nos trajeron la garra de Meta. Jod Meta de Singapur diseñó esta garra para poder hacer una disección, vean, de la lentícula sin necesidad de buscar los planos. Entonces esta garra tiene doble posición. En la parte inferior tiene una garra con las uñas de la garra hacia abajo para disecar cuando la lentícula se te queda pegada al estroma, y en la parte contraria tiene una garra con las uñas hacia arriba para disecar la lentícula si se te queda pegada en el CAP. Entonces el caso se resolvió de manera exitosa gracias a tener el instrumental adecuado. Conclusión, RELAX SMILE es una buena herramienta para el arsenal refractivo que tenemos actualmente. Es de pequeña incisión. Ya mencionó el doctor Méndez las ventajas que tiene biomecánicas de ojo seco, y si le perdemos el miedo y llevamos una adecuada curva de aprendizaje con estas perlas que les acabo de mencionar, podemos tener éxito en los primeros casos para seguirle a través del tiempo con esta herramienta. Este es el libro de SMILE, donde tengo el gusto de colaborar. Y también es importante, ya no vamos a hablar de eso, conocer las complicaciones de SMILE para así saberlas
resolver, cada una tiene sus resoluciones adecuadas, especiales, para poder llevar nuestros casos al éxito. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Excelente tema, y obviamente no había mejor persona que hablara de este tema como eres tú. Primero porque fuiste el primero, no nada más en Latinoamérica, sino en todo América, en hacer el primer Smile, fuiste tú. Y segundo, estar participando en un hospital escuela en donde a ti te toca de veras estar con los residentes y enseñándoles. Entonces, excelente, como siempre. Y sigues aprendiendo, claro, y siempre seguimos aprendiendo porque lo que no te ha pasado a ti le va a pasar a alguien más, y ahí estás tú para resolverlo. Entonces, tú sabes quién eres. ¿Cómo salir triunfador? Fue excelente. Muchas gracias. Los videos se vieron perfectos. Perfecto. Enseguida, bueno, también no hay mejor persona que pudiera hablar de este tema, como es Ricardo. ¿Por qué? Bueno, toda la infraestructura, el tipo de hospital donde trabajas, toda la trayectoria que tiene Ricardo, la experiencia clínica en cirugía refractiva, y cómo hacerlo un aliado comercial dentro de una práctica oftalmológica, una práctica médica, no nada más buena, muy buena como lo tienes tú. Ahora sí, dinos tu secreto, Ricardo. ¿Sí me escuchan? Perfecto. Sí, perfecto. Antes de que comience, me gustaría decir algo que no dije al principio, y que es el doctor Ricardo Acosta, titular de la alta especialidad cirugía refractiva en el TEC. Entonces, eso me faltaba. Ahora sí. ¿Ya se ve la pantalla? No. Todavía no. Te estamos viendo a ti. En lo que subes la pantalla, para todos aquellos que hayan llegado tarde o quieren volver a revisar el tema, vamos a subir este video como video a YouTube, y va a estar dentro del título de cirugía refractiva LATAM, LATAM. Está, Ricardo. Entonces, tan pronto como termine, lo subiremos luego. Ahora sí, Ricardo, muchas gracias por darme el tiempo de pasar el comercial. Bueno, muy bien. Bueno, ¿se ve o no se ve? Se veía y ahorita se quitó otra vez. Ahí estás, ahí se ve. ¿Ahí se ve? ¿Sí se escucha? ¿Me escuchan bien? Escuchamos perfecto. Perfecto. Ok, perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, voy a hablar un poco en relación a la experiencia que tenemos aquí en Guadalajara, en el Hospital Puerta de Hierro, con el equipo Visumax, y haciendo un pequeño análisis de cuál es el estatus de la cirugía refractiva corneal en este momento, ¿no? Y al final voy a compartirles lo que, pues, desde mi punto de vista, podemos nosotros como cirujanos en el área privada, cómo convencer o cómo vender la cirugía de Smile en estos pacientes, ¿no? La primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuál es el estatus de la cirugía refractiva corneal en la actualidad? Definitivamente ha cambiado mucho y va a cambiar más ahora después de esta contingencia, de tal manera de que es muy probable que tengamos que cambiar algunos paradigmas, ¿no? Sin embargo, el estatus de la cirugía refractiva en la actualidad corneal, pues está influenciada por los eventos económicos, por la oferta y la demanda, que es mucho mayor, también mucho más procedimientos, como ya lo comentaba Toño hace un momento, de tal manera de que tenemos que saber dónde estamos parados, ¿no? Y para esto quiero compartirles lo siguiente, ¿no? Normalmente, ¿qué pasó con el LASIK o la cirugía refractiva corneal en Latinoamérica, ¿no? Normalmente, esto, según los economistas, platicando con ellos, se ha vuelto un commodity. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero de que se ha vuelto muy popular el procedimiento y de repente le damos un valor menos agregado a este procedimiento, ¿no? Y para esto me voy a recargar en este cuadro de la progresión del valor económico, en este caso del café, donde si ustedes van al mercado y compran un kilo de café,
pues seguramente la taza de café le va a salir en menos de 5 centavos. Sin embargo, si van al Oxxo a comprar un café ya molido, esa misma taza va a costarles 15 centavos. Si van a una tienda, les dan un café preparado, va a salir hasta 1.50, pero si van con alguien a un lugar como Starbucks, cuando hay experiencia y un servicio adecuado, pues seguramente va a costar más caro, ¿no? Y esto, según algunos economistas, platicando yo con ellos, bueno, hace una analogía donde la cirugía convencional del LASIK está en la parte más baja y se vuelve un comodito. De tal manera que es importante ver cómo podemos reactivar nuestros procedimientos, ¿no? Ese es el resultado de una encuesta del 2018 justamente, donde nos habla de la cantidad de cirugías refractivas corneales que se realizan, por lo menos en esa parte que se hizo la encuesta, ¿no? Son médicos tanto de Estados Unidos como por fuera de Estados Unidos. Y bueno, si se acuerdan, particularmente tú, Toño, pues hace algunos años eran volúmenes de 500 ojos al mes y demás, ¿no? Ahora difícilmente podemos llegar a esos volúmenes, ¿no? Según esta encuesta, en los Estados Unidos el volumen es alrededor de 100 ojos por mes y en los médicos no de Estados Unidos es de 173, un promedio de 130 ojos al mes, ¿no? Y si se fijan en la estadística, hay médicos que no realizan cirugía refractiva. Quiero compartirles esto, qué es lo que pasa en el hospital, qué hicimos en el hospital. Nosotros en los últimos 5 años se realizaron alrededor de 11.500 cirugías. Esas 11.500 es de todos los usuarios, ojalá y fueran mías nada más, ¿no? Pero son de todos los usuarios que tenemos, donde vemos un comportamiento un poco irregular. Nomás recordarles que antes del 2010 veníamos con números de arriba de 2.500 ojos por año y ya no se han recuperado, ¿no? Difícilmente llegamos a los 2.000 y bueno, en el 2019 vemos ya prácticamente el efecto de la 4T nos empieza a pegar. Obviamente ya ahora con lo del COVID, pues seguramente vamos a tener menos pacientes, ¿no? Si se fijan ahí, en el primer trimestre de este año, en el hospital se realizaron 460 procedimientos. Lo que sucede es de que enero y febrero fueron excelentes meses. ¿Y qué esperamos este trimestre? Pues realmente yo creo que no vamos a hacer ni 200 procedimientos. Y bueno, como estadística, tuvimos un 3.3% de reoperaciones en todos los casos, ¿no? Entonces, esta es la realidad del hospital. Es un hospital donde vienen muchos usuarios, más de 50, 60 usuarios, y es una parte importante del hospital, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que hacemos en el hospital, ¿no? Para dividirlo, ¿no? De las 11.500 cirugías que se dieron esos 5 años, todavía la cirugía más dominante es la cirugía de LASIK, con el 67%, es decir, 7.700 procedimientos en el año. Sin embargo, la cirugía de SMILE, que iniciamos en el 2014 también, ya se han hecho casi 2.500, que representa el 21% de los procedimientos que hicimos. Y bueno, FemtoLASIK representa un 12%, ¿no? Esa es la proporción de las cirugías refractivas corneales, donde el LASIK junto con la PRK sigue siendo en la actualidad en el hospital la cirugía más realizada, ¿no? Ahora bien, empecé a preguntarle a los médicos usuarios cuáles son las causas de no conversión de LASIK a SMILE en los usuarios médicos de puerta de hierro, ¿no? Y la respuesta número 1 fue lo económico, ¿no? Normalmente, como están viendo ahí las promociones que pueden salir, pues hay cirugías de LASIK que las hacen en 5,000 pesos por todo, ¿no? Entonces acá nosotros la renta del equipo tratamos de no hacer un gap tan alto, pero era muy difícil. Entonces la renta del equipo para un LASIK convencional es de 7,500, mientras que para el SMILE es de 15,000, ¿no? Entonces la razón principal por la cual muchos de los médicos usuarios no cambian a SMILE es por lo económico. Otros nos mencionaron que tienen resultados muy similares al LASIK y están contentos con sus resultados de LASIK. Es decir, muchos médicos, sobre todo los que tenemos más años, pues estamos un poco reacios a los cambios y esto hace que sea difícil a veces el poder hacer este switch, aunque pues nos han ayudado mucho la gente que trabaja con nosotros, ¿no? Y otros nos comentan que es una cirugía más compleja, ¿no? El LASIK simplemente haces el flap y levantas el corte y punto, ¿no? Y acá pues tienes que tener cierta habilidad para poder hacer
el procedimiento, de tal manera que esos son los tres factores principales que nos comentaron que no era por qué no se convertían a cirujanos de SMILE. Ahora voy a presentarles lo que hago yo en lo particular. Nosotros en esos 5 años hicimos 2.715 cirugías. Hicimos nosotros aquí al revés. El 65% de las cirugías que nosotros realizamos fueron SMILE, es decir, 1.758. El 27% fueron femtoLASIK y solamente un 8% fueron LASIK y PRK. Es decir, en lo personal y la gente que está conmigo, pues prácticamente hicimos un cambio rotundo en este sentido. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, así muy rápidamente, bueno, iniciamos en marzo del 2014. En este análisis que hicimos, analizamos los primeros casos y bueno, la edad promedio era 27, el promedio de esfera era de 3.35 con un rango de 0.75 a 10 dioptrías. Como se fijan, el rango es muy bajo, ¿no? Hace un momento Arturo mencionó que Dan Reinstein presentó miopías bajas abajo de 3 dioptrías. Nosotros hemos metido miopías bajas abajo de 1 dioptría con excelentes resultados. El equipo tiene la posibilidad de aumentarle el grosor al lentículo y sacarlo mucho más fácil. Obviamente se requiere un poco más de experiencia para poder hacer esto. El astigmatismo que metimos en estos casos fue en promedio de 1.75 y normalmente hasta 4.5, ¿no? Y la aguja visual preparatoria de 20-300 en promedio. ¿Cuáles son los resultados que obtuvimos? Bueno, pues la aguja visual postoperatoria en promedio fue de 20-20, con un promedio de entre 20-15 y 20-40. El 82% tenía una visión mejor a 20-20 o mejor. Estoy hablando incluso de los primeros casos. Y el 96% obtuvimos una visión de 20-25 mejor. En cuanto al equivalente esférico, el 76% estaban dentro de más o menos 0.50 dioptrías. Sin embargo, si analizamos los últimos 500 casos, prácticamente el 95% estamos en ese rango, ¿sí? Y una parte importante es que los retoques en general, cuando utilizamos esta técnica, bajaron en forma importante, ¿no? Si se acuerdan, comentaba que los retoques en general en el hospital desde un 3.3%, acá los retoques no llegaba al 1%. Y bueno, cuando el retoque era exclusivamente de la miopía, la pura esfera miópica, era realmente muy bajo, un 0.25. Los mayores retoques lo hicimos cuando utilizábamos o intentábamos astigmatismos altos. Bueno, muy bien. Ahora, ¿cómo abordamos al paciente? Una vez que ya le hicimos todos los estudios pertinentes, como ya se comentó, topografía, todo, y sabemos que es un buen candidato y que el paciente desea operarse, entonces, ¿cómo lo abordamos? Y yo utilizo esta frase, ¿no? Les digo, bueno, durante los últimos 20 años hemos realizado un procedimiento llamado LASIK, el cual implica la realización de un flap, es decir, un corte en la córnea que usualmente se hace con una navaja. Esto es lo que le digo, es lo que se puede ofrecer en cualquier clínica aquí en nuestro país. Lo más nuevo es una técnica donde no se requiere este corte, lo cual tiene varias ventajas. Es importante hacerle ver al paciente que no va a haber corte de su córnea con una navaja y esto automáticamente yo veo el rostro de los pacientes y les cambia automáticamente, ¿no? Y es importante que en este momento no hablar de dinero, porque luego ya nos empezamos a tener problemas. ¿Cuáles son las ventajas que yo les menciono del SMILE sobre el LASIK? Así muy claramente, ¿no? Vamos, aquí podemos mencionar algunas más en forma más científica, pero hablándolo con el paciente son las 4 ventajas que yo les digo al paciente. Uno es la mejor estabilidad de la biomecánica corneal. Lo pongo en signo de interrogación porque, pues, de repente hay controversia en ese sentido. Otra es que no hay complicaciones relacionadas con el flap. La tercera es la menor posibilidad de una regresión. Y la última es la menor inducción de ojo seco. Vamos a analizar cada una de estas para que vean lo que podemos ofrecerle al paciente. En relación a la mejor estabilidad de la biomecánica corneal, bueno, hay pocos reportes, como ya lo comentaba Arturo, de ectasias post-SMILE, ¿no? Acá en nuestra casuística tenemos un ojo donde realmente había todos los parámetros estaban perfectos y tuvimos una ectasia corneal, lo cual nos habla de una incidencia de un 0.04%, ¿no? Hasta ese momento, ¿no? Y bueno, lo que yo les comento es que todas las cirugías con láser en la córnea la debilitan un poco porque consumen córnea.
Sin embargo, si aparte le realizamos un corte, entonces se debilita un poco más, por lo que el no realizar corte mantiene una córnea más estable. Esto es un argumento muy válido y los pacientes lo entienden perfectamente bien. Ya explicó Toño los mecanismos por el cual el SMILE en teoría deja una córnea con una biomecánica corneal más estable, pero bueno, para platicar sobre el paciente es parte de lo que le decimos. Segundo, que no hay complicaciones relacionadas con el flap. Y existen muchos reportes de complicaciones relacionadas con el flap, estudios que hablan de un 10 a un 15%, ¿no? de complicaciones relacionadas con el flap. Entonces, ¿qué es lo que yo le digo al paciente? Bueno, existen pacientes que se tocan o se tallan los ojos pocos días después de la cirugía y esto puede mover el flap, por lo que tenemos que entrar nuevamente al quirófano para repararlo. Con la técnica de SMILE, como no hay corte, pues no se mueve y no existe esta posibilidad. Y esto le da una gran seguridad al paciente, ¿no? Esto realmente como que cambia el paradigma y los pacientes lo aceptan mucho más fácil, ¿no? Entonces sabemos que hay una gran cantidad de complicaciones relacionadas con flap. Afortunadamente cada vez son menores, sin embargo pueden existir aún con femtolásica. Entonces, bueno, el hecho de decir no hay ningún corte en tu córnea y que puedes, como lo comentaba Toño, puedes incluso hacer tu actividad prácticamente normal al otro día. En las mujeres es bien importante lo que es el maquillaje, entonces todo esto nos ayuda para poder reconvertir a un paciente a SMILE. También algo bien importante que está bien demostrado, por lo menos en nuestros casos y en muchas estadísticas que hemos visto, es la menor posibilidad de regresión. Hay muchos estudios que comparan los resultados de LASIK con SMILE, donde los resultados refractivos y visuales son muy similares, pero una parte importante donde nosotros notamos que hay regresión es en la tasa de retoque, ¿no? Y si lo comparamos con los reportes en términos generales, pues estamos hablando de menos del 1% de retoque, lo cual es una tasa bastante aceptable, ¿no? Entonces, yo que lo que le digo al paciente, ¿no? La posibilidad de tener una regresión de una miopía significativa, o sea, hay que recalcar la palabra significativo. Significativo significaría que tenga que depender de lentes. Es mucho menor con el SMILE y esto es debido a la forma como trabaja este nuevo láser, que es un láser más avanzado que el Excimer. Sabemos que cuando utilizamos el Excimer está influenciado por la humedad de la córnea, por la temperatura de la sala, la periferia, la ablación es menor. Y este estudio que les presento ahí habló sobre la zona óptica después del SMILE comparada con el LASIK. Y en los dos hubo disminución de la zona óptica que se tenía, o que se pretendía. Sin embargo, la disminución en el LASIK fue mucho mayor y esto nos explica por eso las regresiones mucho más importantes en un paciente post-LASIK. Y por último, y algo bien importante, es la menor inducción de ojo seco, ¿no? Sabemos que el ojo seco es de las principales complicaciones de la cirugía de LASIK. La incidencia puede ir desde un 40 hasta un 80% y la severidad es muy variable, ¿no? Aquí les presento algunas tablas donde en términos generales más del 40% tenían un ojo seco del moderado a severo. Y es algo bien importante. ¿Y cómo lo abordo yo en este caso, no? Le ponemos ahí que la mayoría de los pacientes que operamos son pacientes jóvenes, digo, como usted o como tú, y que usan mucho la computadora o la tablet. Y al usar estos elementos, se induce mucho ojo seco. Y cuando operamos con la técnica de LASIK, como se corta la córnea, se induce mucho más ojo seco. Por lo que preferimos utilizar SMILE, porque claramente induce mucho menor ojo seco. Es decir, aunque no decimos que no lo produce, pero sí decimos que es mucho menor y eso lo hemos visto perfectamente bien en nuestra práctica. Entonces, estas 4 formas de abordar al paciente nos ha permitido hacer una conversión de casi un 70% de nuestros procedimientos, hacerlo con SMILE. Obviamente hay pacientes con astigmatismos altos o un astigmatismo mixto, o si tengo un astigmatismo miópico, pero donde domina el astigmatismo, o si tengo un paciente donde le voy a hacer una monovisión, pues a veces prefiero hacer un femtolásic porque la posibilidad de ajustarlo para la visión cercana o lejana es mucho más fácil que con un SMILE. Entonces, en realidad es un armamento bien importante para nosotros y en general aquí en Guadalajara, en el hospital, es un procedimiento que cada día tiene más adeptos y esperemos que sea el procedimiento electivo en la mayoría de los médicos aquí en México.
Muchas gracias y cualquier pregunta, pues ahí nos avisan. Excelente, excelente. Muchas gracias, Ricardo. Aprovechando que estamos en el tema, hazte cuenta que yo soy un paciente y yo llego contigo y, doctor, tengo un -3 con -1 por 180, 510 micras, o sea, realmente no hay nada para no operarme, ¿no? Me podrías hacer PRK, me podrías hacer SMILE, me podrías hacer LASIK. Presbión, no todavía, porque todavía puedo leer sin lentes, ¿no? Pero pensando en esas tres. ¿Cómo? Ok, doctor, vengo a que me operes de LASIK. Quiero Vengo saber que si me soy candidato, no sé. A que me quites los... Fíjate, sí, una es, vengo a que me quites los lentes, y la otra es, ya vienen y la palabra láser la cambian por LASIK, y todo es LASIK y no necesariamente láser, al menos aquí en la frontera así la estilan también, ¿no? Entonces, obviamente, ¿qué es lo que, cómo abordarías ese tema? A mí es al que me quieres convencer para hacer, yo ya me quiero operar, estoy seguro que me voy a operar, soy candidato para las tres. ¿Cómo me guías para llevarme a SMILE? Me preguntas a mí, ¿verdad? Sí. Definitivamente, bueno, pues primero hay que ver tu edad, ¿no? Vamos a suponer que tienes unos 20 años menos de los que tienes ahorita, ¿no? Yo creo que 30 para ser candidato. Para mí, si estuvieras en la línea de la presbicia y quiere operarse en una cirugía refractiva corneal, yo preferiría hacer un femtolásic. En ese caso, por lo que comentaba, ¿no? La posibilidad de mejorar o disminuir la monovisión que le puede intentar. Pero vamos a suponer que es un paciente de 30 años, pues definitivamente yo te abordaría tal como lo platicamos, ¿no? Es decir, la cirugía que hemos hecho durante más de 20 años en todo el mundo es una cirugía que se llama LASIK y aparte le digo, es la cirugía que te pueden hacer en cualquier clínica en México, ¿no? El decir cualquiera no lo digo en el cuestión peyorativa, simplemente para apuntarlo, ¿no? Sin embargo, les digo, y este procedimiento implica hacer ese flap, ese corte de la córnea, que usualmente se hace con navaja. Lo más nuevo es una técnica donde no hay corte de la córnea y tiene estas 4 ventajas que ya mencioné. Esa es mi forma de como yo inicio el abordaje con el paciente una vez que ya veo que el paciente es un buen candidato para esa tecnología, ¿no? Y ya cada uno de los 4 temas que vimos ahorita los platicamos un poco y esto me ha permitido que, aunque el costo es mucho mayor que el LASIK o la PRK, entonces realmente todo el mundo se quiere operar de SMILE. Entonces, así es como yo lo abordaría, ¿no? No sé tú, Arturo, si lo abordes diferente o qué onda. No, la realidad es que se aborda. Recuerda que tenemos un pool distinto, 2 pools de pacientes distintos. El paciente privado, que se aborda de esa manera, y el paciente de fundación, que va por precio, ¿no? La cirugía refractiva no es una necesidad primordial, se hace precio de fundación a cataratas, pero la refractiva no tanto. Pero hay forma, ¿no? Y todas ya las hemos mencionado. La recuperación inmediata es un regreso a tus actividades, ya sean recreativas o de trabajo, más rápidas, ¿no? El maquillaje. Entonces, los pacientes ven un valor extra que justifica el mayor gasto, ¿no? Entonces, definitivamente si van por precio, sí se le ofrece y todo, pero nunca van a dar el shift. Pero si van por beneficio, por supuesto, que saben que su dinero vale. Claro. En este... Ahora, ese mismo paciente, ¿no? Perfecto, muy buen candidato para cualquiera de las tres, lo lograste convencer para SMILE. Realmente, como dice Ricardo, no es muy difícil platicándole de que no le vamos a cortar, que no va a oler a quemado, que la recuperación va a ser bastante rápida. No cuesta trabajo convencerlo a un SMILE. Ahora, Arturo, con la experiencia que tienes, ¿por qué no le harías SMILE a un paciente con esas características? Paciente 30 años, -3, -1 por 180, 500, o sea, no tiene nada para no hacerlo con SMILE, pero ¿cuál sería en el caso tuyo? Vi esto en la lámpara, no me gusta. ¿Por qué cambiarías de un procedimiento a no hacerle SMILE? Mira, hemos tenido incluso médicos, incluso residentes
Conde Valenciana, que tienen estas características, ¿no? Paciente ideal para SMILE. Y no se hace SMILE, y creo que la principal causa por la cual de ese SHI, porque son poquitas. Una es no tolero la succión, no tolero que me toquen mis ojos. Prefiero el dolor a que me haga usted una succión o que toque mi ojo para la disección. Esa es una causa muy común, en el pool. Y se aguantan y dicen, yo me drogo, yo tomo medicamento para el dolor, parche de buprenorfina para mi posoperatorio del PRK, y esa es una de las causas más comunes. Excelente. Otra que a mí se me ocurría era, de repente ves un leucomita y al mismo tiempo te lo quieres echar con alguna cicatriz superficial de algo, ¿no? O perfectamente lo que decía Ricardo también, está cerca de la presbicia, eventualmente quisieras hacerle un retoque, haciéndole a lo mejor un presbión, alguna cosa, y pudiera ser una de las características. Pero sí, no hay duda que SMILE no es para todos los... En los tiempos pre-COVID se anunciaba que en el Congreso de ESCARS venían estas nuevas implementaciones al Visumax, ¿no? Lentículas hipermetrópicas, tratamiento de Presbeyond ya con lentículas sin necesidad del excimer láser, pero ahora ya no lo sabemos, ¿no? Ahora, sí, creo que también iban a ponerlo de la ciclotorsión ya en forma adecuada, ¿no? Porque de repente, sobre todo si tienes un paciente muy poco cooperador, que apenas le hiciste el acoplamiento y luego muévelo un poquito ahí, híjole, a veces como que te da miedillo, ¿no? A mí una de las partes fundamentales, hablándolo con la gente que trabaja acá con nosotros, es hacer un buen acoplamiento, y yo siempre le explico al paciente lo que va a estar sintiendo y lo que tiene que cooperar, porque si no, cuando ya haces el acoplamiento, que estás viendo el punto verde y empieza a trabajar el láser, que va a ver borroso, entonces el paciente se asusta y es cuando se mueve, ¿no? Entonces siempre... Lo busca. Exactamente, o lo busca. Entonces, es bien importante eso, ¿no? Para tener un buen resultado al final de cuentas, ¿no? De acuerdo. Sí, y eso para cualquier procedimiento, ¿no? Inclusive cirugía que te esté oyendo, que te esté... lo malo es que cuando de repente se empiezan a complicar y te cambia el tono de voz, también lo escuchas. También lo perciben. Pero en definitiva, la cirugía refractiva, incluido SMILE, se opera con la palabra. O sea, así es parte de la anestesia, ¿no? Así es. Ana Karen, no sé si tengas por ahí algunas preguntas o quieras abrir los micrófonos. Sí, Toño, sí. tenemos una del chat hacia ti. ¿Cuál es la edad ideal para Presbeyond? ¿Y qué sucede en pacientes de 45 años que continúa progresando su presbicia? Entonces, esa es una buenísima pregunta, porque a mí me costó mucho trabajo poder decidir en relación al presbión. Yo estoy muy acostumbrado, o le hacemos cirugía refractiva con láser o les hacemos multifocal. Es de la doctora Rosa María Rivera. En estos casos, el paciente ideal es ese es un presbita ya, necesita sus lentes para leer. Hacemos una refracción muy buena, localizamos cuál es el ojo dominante y hacemos esta modificación de la esfericidad de la córnea. Y pues yo lo que hace es que hace este blended vision, le llama, ¿no? En donde los dos ojos tienen una perfecta visión para visión intermedia. Uno tiene un poquito mejor para lejos y otro tiene un poquito para cerca. Y eso más o menos logramos corregir una dioptría y media, 1.75, para su mejor corrección. Sin embargo, aunque eso es lo que nos da la lectura, tenemos sorpresas en donde pacientes de 55 años, 60 años logran ver J1, partes de esa manipulación de las aberraciones corneales. Entonces, oficialmente, aunque nada más estemos corrigiendo 1.5, 1.75, casi las 2 dioptrías, el paciente de manera binocular logra muchas veces leer el J1. Entonces, realmente no cambia mucho en un paciente con cristalino transparente.
Ahora, eventualmente ese paciente de mayor edad que yo ya comencé a operar desde los 45 años, posiblemente, un paciente hipermétrope que todavía tiene algo de acomodación, ese es el candidato ideal. Le corrijo la hipermetropía, le hago esta blended vision, esta visión combinada, y entonces logro mejorar la calidad de visión. En un futuro llega a tener catarata, yo opero a ese paciente con un lente monofocal normalito y me va a quedar excelente. Entonces realmente es para ese presbita que está comenzando, que tiene un cristalino transparente, que está todavía acomodando, ese es el paciente, o mínimamente acomodando, que ya empezó a depender de sus lentes, ese es el paciente ideal. No sé, a pacientes que operamos de LASIK previamente, y bueno, realmente lo único lo que decíamos hace rato, doctor, me operó hace 20 años, quedé muy bien, pero ahora necesito mis lentes para leer y vengo a que me corrija esto, ¿no? Pues esta sería una muy buena opción en vez de irnos directamente a cambiarle un lente multifocal en esos pacientes. Oye, Toño, y una pregunta recurrente en este tipo de foros, pacientes que llegan operados en otro lado con un pseudofocus monofocal que quieren visión cercana. Justamente en estos casos también es factible hacerles, pues ya los operaron de catarata, ¿no? Llegan, tienen 60, 65 años, oye, ya me enteré que aquí operan para dejar de usar lentes para leer, yo quiero operarme para poder leer. Esos pacientes son candidatos ideales para un presbión, porque les hago un FemtoLASIK normalito con el programa que nos hace esta aplicación y el paciente vuelve a leer. Esos son pacientes ideales. Ahora, igual que todo, hay que leer, hay que ver todos los estudios y ver que de veras tenga todos los puntos para ser candidatos, ¿no? La barometría, la refracción que tiene, que esté sano ese paciente, en fin, todo lo que ya habíamos comentado antes. ¿Sabes qué? Nos pregunta además la doctora Linda Estrada, muchas gracias por su respuesta, si hay alguien del equipo de trabajo de COVID positivo asintomático cuando vuelve al trabajo. Cuando vuelve al trabajo, me imagino, hasta ser negativa la prueba, puede tomar hasta 47 días, seguir la guía institucional. Todo es entre paréntesis, entre preguntas. ¿Qué opinan? Wow. Entonces, no hay una fecha exacta, tristemente, y no hay una prueba que a nosotros nos pueda asegurar que todavía no está en esa etapa en donde está aventando todos estos virus. Lo que sí sabemos es que realmente cuando ocurre la infección, el periodo de incubación, que pueden ser 2 o 3 días, esa primera semana son más contagiosos los pacientes al inicio que en la fase tardía. Arturo, ¿quieres complementar algo? No. Entonces, definitivamente tener las pruebas, el estándar por lo pronto ha sido 15 días para ver que no presente síntomas, etcétera, etcétera, y poder regresar al trabajo. Pero hay pacientes que todavía 3 semanas después pueden estar ahora sí aventando virus por ahí. La idea es de que no son tantos como para provocar un contagio, pero bueno, entre los elementos de la sana distancia, estar limpiando todo, es más que suficiente. Sí, mira, nosotros acá, pues, digo, como les comentaba hace un momento, afortunada o desafortunadamente tenemos un hospital pegado, ¿no? Y bueno, tenemos un comité de COVID justamente, ¿no? Está integrado por epidemiólogos, infectólogos, internistas, de todo tipo, ¿no? Y bueno, la prueba de PCR, que es la autorizada, desafortunadamente nada más aquí en México, creo que al ABC le acaban de suspender una licencia de las pruebas de inmunoglobulinas, no sé por qué, pero bueno, la prueba de PCR tiene una posibilidad de falso negativo de hasta un 20 o un 30%, ¿no? De tal manera que es bien complicado a veces saber si ese paciente puede seguir infectando o no. Entonces, los protocolos hay que seguirlos, por lo menos lo que estamos enterados, y como comentaba Toño desde un principio, tener muchísimo más cuidado en esta época ahora sí que con cubrebocas más correctos, no el de
el diapeso que a veces les damos a los médicos, ¿verdad? Y tener un poco más de cuidado. Yo, por ejemplo, pues antes, cuando tenemos una jornada con varias cirugías, pues digo, me cambio toda la ropa, pero me lavo, al acabar la cirugía, me lavo las manos sobre los guantes por si me llegara a tocar yo la cara, ¿no? Entonces, son detalles que pues vamos a seguir haciéndolo así de esa manera. Por una buena temporada. Algo que quisieras agregar, Ricardo, perdón, Arturo. Están a distancia. A la distancia. A la distancia. ¿No? Y la misma cosa que hacemos, yo creo que con muchas de las enfermedades que son infectocontagiosas, el problema no es cuando sabes que lo tiene, ¿no? Estamos hablando SIDA, hepatitis, etcétera, etcétera. Es que a todos los pacientes los debes de tratar como si lo tuvieran. Lo más fácil es saber que lo tengan. Entonces, esa es la rutina que nosotros debemos de seguir. Claro, el problema es cuando se infecta uno de nuestros compañeros ahí en el consultorio o en el hospital o en la clínica. Definitivamente es no me vayas a contagiar al resto del personal, quédate en tu casa. Ahorita el estándar son 15 días por lo pronto. La deficiencia que tenemos que el PCR, que además el resultado no lo tiene luego. Ese es el otro factor y bien pudiera dar esas falsas negativas, pero yo creo que con 15 días debe ser más que ese es el estándar. Acá, por ejemplo, en el hospital, a pacientes con cirugías grandes, de ortopedia, corazón, más, pues el protocolo implica hacer la prueba de PCR previa a unos 3, 4 días antes o más o menos el tiempo, y proponen a todos los pacientes hacerles una tomografía de pulmones, ¿no? Yo les digo, imagínate, hacerles PCR y tomografía les va a salir más caro eso que la cirugía de oftalmo, ¿no? Eso es como, digo, para mí, es que bueno, que se le hagan a todo el mundo, pero yo creo que no es lo más conveniente, ¿verdad? Que esa es la ventaja de nosotros, que estamos, como es cirugía ambulatoria, cirugía de corta distancia, realmente el paciente no se queda ahí tanto tiempo y se puede devolver a su casa. En pacientes que van a quedarse hospitalizados, pacientes que requieren de anestesia general. Yo creo que en un paciente de estrabismo, un paciente de oculoplástica, un paciente que vamos a dormir, claro, debemos entonces sí, o intubar, esos pacientes deben de tener su tomografía, deben de tener su PCR, de modo por protección de nuestro anestesiólogo y del personal que tenemos que están ayudando a dormir a ese paciente, ¿no? Pero esas serían las excepciones. Cirugía de catarata, pues igual no creo que sea indispensable de corta estancia, no intubamos, no es una anestesia general y pudiéramos escaparnos de hacer de esos requerimientos. Muy bien. Muy bien. Aquí tenemos varias preguntas en el chat que amablemente ustedes ya me hicieron favor de contestarlas. Sin embargo, hay una que me llamó mucho la atención que quisiera sacarla al tema, y es qué porcentaje de médicos no cambian su técnica de LASIK a SMILE. Nos pone otra pregunta, ¿por qué? Por considerarla más difícil. Y a esta pregunta yo les quisiera agregar un comentario para que cada uno de ustedes nos dé su porcentaje y además que nos diera un tip o un consejo para estos médicos que aún están como en la línea de decisión si cambiar o no si cambiar, si incluir SMILE en su técnica o en su abanico de opciones. ¿Quién empieza? Muy bien. Yo creo que son todos los cambios que, digo, al menos yo siendo el más viejo de todos, nos ha tocado. Digo, si fue de la extra, es más, a mí en el Conde me tocó hacer intra y teníamos que hacer una intracapsular para poder pasar a hacer la extra en aquellas épocas. ¿Para qué? Para que supiéramos manejar el vitrio. Esa era la idea. Entonces, no hay duda, todas las etapas, la queratotomía radiada y luego el láser, ¿cómo? Si con mi bisturí de $2,000, ¿por qué necesito un equipo de $500,000 en aquel entonces? Todos estos cambios, a final de cuentas, mientras veamos el beneficio para el paciente, tarde que temprano va a ser algo que vamos a evolucionar hacia allá. Entonces,
es una nueva técnica, tenemos que aprender, a hacerla y tenemos que pasar por toda esta curva, pues que es normal y que ya hemos vivido en varias ocasiones con diferentes procedimientos. Tarde que temprano, no me queda ni la menor duda, el flap va a desaparecer. No hay necesidad, digo, habrá casos contados en donde tengamos que hacer algún colgajo, alguna corrección de este tipo. El extra no va a desaparecer, como sigue la extra, pero ya no va a ser la mayoría. Entonces, bueno, si yo voy a cambiar mi técnica tarde que temprano, prefiero ser de los que cambia primero, prefiero ser de los que cambia en medio, junto con todo el mundo, voy a ser uno de los últimos, ¿no? En donde me van a forzar a cambiar. Entonces yo lo manejaría por ahí, y no es una técnica que sea muy difícil o mucho más difícil, es una técnica diferente y requiere de ciertas saber localizar la cara posterior, saber localizar la cara anterior y poderlo disecar. No requiere de mucho más. Correcto, es muy difícil hablar de un porcentaje porque sea difícil, ¿no? Yo creo que ese es el porcentaje mínimo, porque si estás en compañía de un experto como Ana o te acompañas de alguien que ya tenga algún camino recorrido con Smile, te puede ayudar a tener estos puntos, porque como bien dice Antonio, no es difícil, hay que tener estos pequeños tips, pequeños puntos clave para llegar al éxito. Entonces, por difícil creo que el porcentaje es menos, pero como dice Toño también, ahorita es algo nuevo. Obviamente en cada centro refractivo no hay un Visumax. Entonces hay muchos, en la Ciudad de México, por ejemplo, hay un Visumax en la colonia Tabacalera, un Visumax en Coyoacán y un Visumax en Santa Fe. ¿Alguien del sur no quiere ir a hacer a Santa Fe un Smile? ¿No? Entonces, conforme se vaya haciendo más factible hacer un Smile de acuerdo a tu situación geográfica o en más femtosegundos con esta capacidad, estoy seguro que, como dice Antonio, irá desapareciendo el flap y lo tendremos como una vía de salida cuando no se pueda disecar. Ahora, algo que quería agregar ahí es que el Visumax no es la única marca o no es la única compañía que hace Smile, ¿no? Como tal. Todas las demás compañías que están haciendo láseres de femtosegundo ya se subieron al tema de poder hacer lentículas, ¿no? Y cada quien le pondrá el nombre que quiera, pero esa también es una indicación en relación hacia dónde va la cirugía refractiva con láser. Déjame comentarles, bueno, acá pues es medicina privada la que hacemos, ¿no? Tenemos muchos usuarios y la verdad es que ha ido lento y casi siempre quieren ver los resultados de otro más, de alguien más, ¿no? O sea, si te va bien a ti, pues entonces me voy sumando poco a poco, ¿no? Entonces, acá en el hospital así ha sido y normalmente la gente más joven, los médicos más jóvenes, más rápido hacen el cambio porque son más receptivos a los cambios, ¿no? Esto lo comentaban la gente de Apple cuando sale el iPhone, pues todo el mundo cambió al iPhone sin tanto problema, ¿no? Pero ese tipo de tecnología les cuesta mucho trabajo. Y sí, empiezan a ver los cambios. Entonces yo creo que es importante estarles mencionando lo que son las ventajas, como ya lo platicamos, y una de las ventajas que yo he notado de forma pero bien clara es la estabilidad a largo plazo, ¿no? O sea, de repente todos los que operamos LASIK, de repente a los 4 o 5 años tenemos una regresión de una dioptría, 0.75, que al paciente no está muy cómodo, ¿no? Por otro lado, lo comentaba Arturo, ¿no? El tener alguien que los asista durante la operación es bien importante, ¿no? Acá en el hospital de Puerta de Hierro tenemos una doctora que es experta en esto e incluso pues prácticamente le puede hacer los procedimientos a muchos de los médicos, ¿no? Pero los va llevando, los va guiando con la mano y eso es bien, bien importante. Entonces yo creo que el tener una persona que nos pueda orientar va a ser bien importante para hacer la transición de LASIK a Smile. Y bueno, pues aquí ya sabéis que nos baje los costos de los conos, sería estupendo, ¿no? Para poder hacer el cambio más rápido, ¿no? Claro. Eso sucederá, eso sucederá. Esa es la buena noticia de la contingencia. ¿Alguna otra pregunta que haya por ahí?
Bueno, mientras hay esto, yo quería mostrarle, todas estas pláticas van a ser una serie de eventos, una serie de pláticas, y yo quería enseñarles aquí este póster donde vienen los siguientes eventos, ¿no? ¿Qué hacer cuando las cosas no van bien y cómo prevenirlas? Ahí vamos a tener al doctor Claudio Aldrich y a José Miguel Varas dándonos estos temas. Va a ser un webinar muy interesante. También para el 27 de mayo va a estar Renato Ambrosio y Everardo Hernández platicando sobre la seguridad y la eficacia de la cirugía refractiva. Y para el 29 de mayo, antes de que ya podamos regresar todos, tal cual como lo tienen pronosticado, el 29 de mayo, Enrique Graue Hernández va a ser el que nos va a coordinar a todos en una mesa redonda, sí, a todos, en una mesa redonda justamente de preguntas y respuestas, que si por alguna razón no pudieron poner su pregunta en este módulo en esta ocasión, seguramente saldrá o lo podrán hacer para esa fecha. Entonces les quiero dejar el póster aquí a la mano. No sé si alguien quiera comentar alguna otra cosa. Ricardo, Arturo. Creo que Sais para ese día, el día 29, nos va a llevar a las Bahamas, a los ponentes, ¿no? A todos, ¿no? Sí, justamente porque allá no hay casos COVID, ¿no? Entonces, y el calorcito y el agua salada, esa es la que ayuda mucho. El enlace directo. Eso va a ser. Veremos qué se puede hacer. Agradecerte a ti, Ana, por esta iniciativa muy buena. Agradecerles a ustedes, la verdad es que tuvimos bastante buen foro y muchas preguntas, y bueno, para los esperamos el siguiente miércoles a las 4 de la tarde. Muchísimas gracias por compartirnos su experiencia, y como ya mencionó el doctor Antonio, van a estar disponibles los videos en el canal de YouTube. Y de todas maneras, si alguien quiere que mandemos el link de esta presentación, por favor contactar a cualquier personal de SAIS que los atienda para poder enviárselos. Y pues muchísimas gracias a todos y excelente tarde. Igual. Saludos. Igual. Felicidades y muchas gracias, Ana Karen, por organizar todo esto. Muchas gracias, Ricardo, por siempre aprendemos algo nuevo contigo, igual que contigo, Arturo. Muchas gracias. Saludos, Toño. Saludos. Nos vemos. Bye.